Hola a todos y bienvenidos a Hablemos de Derechos Humanos. Hoy tenemos un episodio especial en el que abordaremos qué son los derechos humanos, su importancia, cómo se vulneran, casos emblemáticos y qué autoridades intervienen para garantizarlos. Para ello nos acompaña un gran equipo: Daniela, América, Eric, Mariana y por supuesto Jessica y yo. Así es, este es un tema crucial porque los derechos humanos nos pertenecen a todos y debemos conocerlos para exigir su respeto. Exacto, así que quédense con nosotros porque este episodio estará lleno de mucha información valiosa que nos puede servir a todos. Empecemos con lo básico. ¿Qué son los derechos humanos? Son derechos inherentes a todas las personas, sin distinción de raza, género, nacionalidad o cualquier otra condición. Incluyen el derecho a la vida, a la libertad, a la educación y muchos más. Y son universales, inalienables e interdependientes, es decir, no pueden negarse, están relacionados entre sí y su protección es fundamental para una sociedad justa. Estos derechos están reconocidos en documentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, adoptada por la ONU. Pero, ¿por qué son tan importantes? Los derechos humanos son importantes porque nos ayudan a garantizar que todas las personas vivamos con dignidad y con un respeto. Y nos protegen contra abusos y permiten la participación de la sociedad en igualdad de condiciones. Sin derechos humanos viviríamos en un mundo sin justicia ni protección ante la violencia, la discriminación y la pobreza extrema. Fomentan sociedades democráticas, justas y equitativas, donde todos tenemos voz y acceso a oportunidades. Lamentablemente, en muchos lugares los derechos humanos siguen siendo violados. Sí, por ejemplo, con la tortura, la explotación infantil, la discriminación, la violencia de género y la falta de acceso a servicios básicos. También se vulneran cuando hay censura, represión política o cuando los gobiernos no garantizan derechos fundamentales como la salud y la educación. Y no nos podemos olvidar que también hay grupos en situación de vulnerabilidad, como no pueden llegar a ser los refugiados, los indígenas y en especial las personas con discapacidad, que sufren más este tipo de violaciones. Esto conocido es el apartheid en Sudáfrica, donde la población negra fue sistemáticamente discriminada. Voy a explicarles el apartheid en Sudáfrica. Bueno, el apartheid fue un sistema de segregación racial institucionalizado en Sudáfrica entre 1948 y 1994. Esto lo impuso el gobierno de la minoría blanca. Y bajo este régimen la población negra y otros grupos raciales fueron completamente discriminados. La educación fue violada, el trabajo no fue dado y la vivienda fue discriminada también en cierta parte por las clases sociales. Este caso nos lleva a entender que estas personas no tenían voz, no tenían voto y prácticamente fue un régimen que duró por mucho tiempo y que finalmente terminó en 1994, cuando Sudáfrica celebró sus primeras elecciones democráticas y multirraciales. O la dictadura en Chile, con desapariciones forzadas y tortura. Hablemos un poco sobre la desaparición forzada en Chile. Las desapariciones forzadas forman parte de la historia reciente de Chile y América Latina, en donde incluso hasta la actualidad existen personas cuyo paradero se desconoce. Durante las dictaduras y conflictos armados que existieron en la década de 1960 y 1970, la desaparición forzada se transformó en una práctica política, utilizando la desaparición como una forma de causar temor en la población. Actualmente se considera como una de las violaciones a los derechos humanos más atroces que se puede cometer, debido a que no solo afecta a la víctima, sino también a las personas cercanas como los familiares y amigos. La idea de la desaparición forzada como doble crimen se debe al reconocimiento como el método de tortura para quien esté desaparecido, pero también para la familia nuclear y extensa, su grupo etnia de pertenezca que, con el tiempo, se transforma en un trauma para la sociedad en quien ejercitó la desaparición.
La definición sobre la desaparición forzada desde el Sistema Internacional de los Derechos Humanos ha sido clave para identificar con claridad cuáles son los criterios y antecedentes que se deben ser acreditados para señalar un caso como desaparición forzada. Esto no solo para concientizar y difundir la existencia de este crimen, sino también para ilustrar el estado de mejor manera de tipificar la desaparición como delito penal en el ordenamiento jurídico interno. La Segunda Guerra Mundial y el Holocausto fueron dos eventos en donde las atrocidades y violaciones masivas a los derechos humanos generaron por una gran preocupación a nivel global, por lo que en 1945, con una conferencia de San Francisco, Estados Unidos, daría inicio a la Organización de las Naciones Unidas. Su primer texto, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948, estableció en su artículo 3 que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Fue entonces en 1983 cuando la OEA declaró la desaparición forzada de personas como un crimen de lesa humanidad, y en 1984 fue categorizada como un procedimiento cruel e inhumano por la misma organización, por lo que se encomendó a la CIDH. Fue en 1987 cuando la CIDH determinó la desaparición forzada como un acto que constituye una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención, riéndose de la Convención Americana de los Derechos Humanos, siendo un concepto que se declaró por primera vez tras el caso de Velázquez Rodríguez Vs Honduras en 1988, sentencia en donde se estableció la responsabilidad internacional de Honduras por la detención y posterior desaparición del estudiante Ángel Velázquez. El resultado de estas discusiones fue la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, adaptada por la Asamblea General de la ONU en 1992, a la que sobrevino la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas en 1994, siendo un instrumento que definió la desaparición forzada como la privación de libertad a una o más personas que fuera su forma cometida por agentes o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo del Estado, seguida de la falta de información o la negativa de reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de esa persona, con lo que se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales permanentes en su artículo 2. A pesar de ambas convenciones se transformaron en uno de los avances más significativos del derecho internacional de los últimos años, la desaparición forzada siguió siendo una problemática existente en sus contextos democráticos. En el caso de Chile, la desaparición forzada en la dictadura se reconoció en la Comisión Rating como en las comisiones Barlach en 1 y 2, las cuales denominaron este delito como casos detenidos desapariciones. Si bien en estas comisiones calificaron un total aproximado de 1.200 personas desaparecidas, estas no coinciden con las cifras de otros organismos, instituciones y organizaciones familiares de víctimas. Además, se ha cuestionado inexistente de un mecanismo de calificación oficial permanente que permita sistematizar las cifras que ha aportado distintos organismos del Estado, instituciones académicas y la sociedad civil. INDH del 2022 469 Terraza. Por otro lado, en este mismo país ocurrieron nuevos casos de desapariciones forzadas en plena democracia. Tal fue la desaparición de José Huernante, luego de ser detenido por carabineros, sin haberse encontrado rasgo alguno sobre su paradero hasta la actualidad. Dicha desaparición, además, pasó a denominarse como uno de los primeros detenidos desaparecidos en democracia debido a las características del caso. A pesar de que Chile lleva más de 30 años de historia democrática, el INDH ha observado deudas pendientes en materia de prevención y sanción de la desaparición forzada. En primer lugar, ha recomendado al Poder Legislativo a tipificar de la desaparición forzada como delito autónomo del ordenamiento jurídico, otorgando una participación plena a las organizaciones de la sociedad civil y familiares de las personas desaparecidas. Y por otro lado, también surgió a la institución en un mecanismo de calificación de desaparición forzada de carácter permanente para actualizar y especializar la información de recibir nuevos antecedentes complementarios a los analizados en las convenciones
mencionadas anteriormente. En ese sentido, el INDH sostuvo que es posible reafirmar la deuda del Estado de Chile frente a las obligaciones internacionales en materia de desapariciones forzadas, aún pasados más de 30 años del inicio del periodo democrático, y pese a las innumerables normativas y recomendaciones sobre el tema. Al día de hoy, siguen existiendo países donde las desapariciones forzadas siguen siendo un problema. Por ejemplo, CIRA registra alrededor de 82.000 personas sometidas con desaparición forzada tras la guerra de 2011. Actualmente, el caso de la crisis en Venezuela, donde se han denunciado violaciones masivas a los derechos humanos. Para profundizar un poco en el tema, les hablaré sobre lo que está pasando actualmente en Venezuela, ya que la situación de los derechos humanos ha experimentado un deterioro significativo en los últimos años, caracterizado por una creciente represión gubernamental y una crisis humanitaria en expansión. Ustedes se preguntarán ¿por qué? Bueno, desde la reelección del presidente Nicolás Maduro en julio del 2024, se han intensificado las protestas en todo el país debido a cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral. Recordemos que a Nicolás Maduro ya no lo querían en el poder, pues ha sido un presidente un tanto dictador. Lo equivalente aquí en México sería el porfiriato, y pues por todo esto se ha cuestionado todo el proceso, y pues su respuesta del gobierno ha sido la represión severa, incluyendo detenciones arbitrarias, esto es detenciones pues sin una justificación aparente, las desapariciones forzadas y torturas. Organizaciones como Amnistía Internacional han documentado más de 455 casos de desapariciones forzadas desde 2015, y pues la mayoría de estas permanece sin resolver. En agosto de 2024 se reportó la detención de al menos 2.000 personas. En ellas se incluye a más de 100 adolescentes en el contexto pues de las manifestaciones. Las fuerzas de seguridad han implementado la Operación Tuntún, que consiste en allanamientos domiciliarios para arrestar a individuos vinculados con las protestas o la oposición. Los detenidos suelen ser acusados de terrorismo, se les niega la defensa privada y en muchos casos se desconoce su paradero. La crisis humanitaria en Venezuela ha llevado a que aproximadamente 19 millones de personas requieran asistencia debido a la falta de acceso adecuado a servicios de salud y nutrición. Esta situación ha provocado que más de 7.7 millones de venezolanos hayan abandonado su país, configurando una de las mayores crisis migratorias a nivel mundial. Diversas organizaciones internacionales y países han instado al gobierno venezolano a cesar la represión y a respetar los derechos humanos. Sin embargo, hasta la fecha, la situación continúa deteriorándose, afectando gravemente a la población venezolana y generando preocupación en la comunidad internacional. ¿Las consecuencias de estas violaciones? Pérdida de vidas, desigualdad, conflictos sociales y debilitamiento de la democracia. También afectan el desarrollo de los países y generan desplazamientos forzados de personas que huyen en busca de seguridad. ¿Quién se encarga de proteger nuestros derechos? A nivel internacional, la ONU y la Corte Penal Internacional. A nivel regional, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. En cada país hay instituciones como comisiones de derechos humanos y organismos judiciales que deben velar por su cumplimiento. Pero no solo las autoridades tienen responsabilidad, también nosotros debemos conocer y exigir nuestros derechos. En lo personal considero que los derechos humanos, más allá de ser normas jurídicas y principios, siento yo que son algo que nos hace nosotros mismos. Y aprendimos que los derechos humanos son esenciales para una vida digna y que debemos defenderlos siempre. Un tema que nos compete a todos, ya que, como ya lo mencionamos, los derechos humanos son fundamentales para así garantizar la dignidad, la igualdad y la justicia en todas las sociedades.
ya que es una base para poder vivir en un mundo donde cada persona tenga un acceso a oportunidades, una libertad y una protección contra cualquier forma de discriminación o algún abuso. Informarnos es el primer paso para un mundo más justo. Esperamos que este episodio les haya sido útil. Nos vemos en el próximo episodio de Hablemos en Derechos Humanos.